Quiero agradecer la presencia del siguiente invitado que tenemos en Sin Filtros. Primera vez en el programa, es un tremendo invitado. La gente del chat nos escribían a través de todas las redes sociales. Por favor, tráiganlo hoy. Está junto a nosotros y es un gustazo, un placer tenerlo acá. Alberto Mayor, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oiga, Alberto, estamos hablando... ¿Qué quieres que te presente? ¿Lo de Boric de los 30 años o lo del memorial? Muchachos, pónganse de acuerdo arriba. Pónganse de acuerdo arriba. Ya, ponga lo que dijo el presidente. Ponga el 5 entonces. Pero somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años. En los últimos 30 años, desde la vuelta a la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullecen. Don Alberto Mayor, ¿qué le parecen las declaraciones del presidente de la República? Cada cierto tiempo, todos en Chile nos mandamos un oasis, ¿no? O sea, sí, yo creo que, bueno, evidentemente políticamente es un error importante porque además está enunciado de manera literal. O sea, no es que es interpretable, sino que son los 30 años, ya es el discurso exactamente opuesto al de la coalición, del sector. Y del diagnóstico de época que dio origen al Frente Amplio. Por lo tanto, en términos políticos, es un error. Es un discurso que es muy frecuente cuando se va a mostrar a Chile al extranjero y se va a buscar recursos. Es bastante obvio que tú vas a resaltar las potencialidades y las capacidades del país. La gran crítica que había era que los números gruesos con los cuales se analizaba Chile no tenían correlación con la capacidad de los hogares de vivir. Esta discusión es la discusión fundamental. La discusión fundamental es entender que tú mirabas el Estado de Chile, mirabas las empresas chilenas y veías entonces un sistema robusto, sólido. Y tú mirabas los hogares en Chile y los seguimos mirando y los hogares estaban muy endeudados e incapacitados. El 80% de los hogares, dato público, encuesta de presupuestos familiares, el 80% de los hogares no llega a fin de mes. Y eso no incluye los créditos. ¿Ya? Entonces, hay un problema que es real. Aquí en las soluciones podemos tener muchos problemas, pero no nos discutamos los datos. O sea, en el diagnóstico no hay mayor diferencia. En las soluciones. Bueno, por eso. Pero ojo, que ese diagnóstico de la situación de los hogares fue un diagnóstico que se revertía diciendo muchas veces: nunca hemos comido más carne, nunca hemos tenido más computadores, ¿ya? Claro, y en la tecnología eso más bien dependía del Partido Comunista Chino, que nosotros tuviéramos más bienes, ¿no? Pero en la carne sí, pero el precio barato. Alberto, para un poco para entenderlo. Para entender un poquito lo que dice Alberto. Tenemos un presidente que dice algo en Chile, pero afuera dice otra cosa completamente distinta. Completamente. Bueno, pero es que eso es, por eso me refiero que es la misma situación. La entrevista de Piñera cuando habla del oasis es a un medio extranjero. Entonces tenemos un problema de cómo contamos esta historia afuera y cómo nos contamos nuestra historia adentro. Chile, y es un problema que viene endémicamente en las últimas décadas. O sea, a mí me contaba gente de los entornos de las políticas públicas de infancia que nadie quería ir a los eventos internacionales de infancia. A los otros temas sin problema, pero a infancia no, porque Chile tenía datos muy malos para el nivel de ingreso que tiene. Entonces, tenemos que ser capaces de sincerarnos con el diagnóstico. Yo creo que cuando no tenemos un diagnóstico intelectual fijado, sólido, claro, donde estamos todos de acuerdo realmente, no nominalmente, ¿ya? Con ese diagnóstico podemos trabajar. Ese es un esfuerzo que hay que hacer entre los sectores políticos, porque si no, la crisis no va a tener solución, porque vamos a estar 4 años para un lado, 4 años para el otro, y no en 4 años no hay... Primero voy a después el abuelo. Hay que reconocer, seamos honestos. Escuchémonos, por favor. Esto de Boric, esta voltereta de los 30 años, ya la hizo antes en Chile. O sea, la ha hecho varias veces. O sea, meter selfie. Decantémoslo en algo que Paredes la agudizó. Decantémoslo en algo que creo yo que es muy relevante, porque es la construcción del relato y de la ideología. Yo creo que Alberto da en el punto central cuando lo que estamos viendo es que el marco conceptual, cuando te lo cambian y tu relato en los últimos 15 años ha sido la crítica hacia un Estado que han autodefinido como neoliberal, y lo que han hecho es colgarse básicamente los indicadores macroeconómicos para decir que este modelo no funciona. Y el relato del presidente ha sido, por ejemplo, cuando era dirigente estudiantil, educación pública, gratuita y calidad, ¿dónde están las mejoras sustantivas? Y lo más grave todavía es cuando un personero político como Gabriel Boric, que intelectualmente estaba bastante formado, que se autodefinía como socialista libertario, viene a reconocer
que los últimos 30 años en la construcción del socialismo renovado de los últimos 30 años, 80 en adelante, bueno, sí funcionó en el país, yo sí veo una crisis política, intelectual muy profunda de base, porque hay una renuncia al discurso que te permitió levantarte desde la crítica hacia la construcción de los últimos 30 años. Eso en políticas básicamente darse vuelta la chaqueta aquí en la quebrada del Ají, pero eso no es eso es muy grave. Pero yo me pregunto en mi cabecita, ¿qué pasa con el votante, sí, con el militante del Frente Amplio, con esa persona que confía en esto, con esa persona que decía, yo voté por un presidente que me criticaba a los 30 años, pero que ahora me apoya a los 30 años, que estaba en contra del TPP-11 y que ahora me apoya el TPP-11, un presidente que quería refundar Carabineros y que hoy día reconoce a Carabineros, un presidente que decía que el principal problema de Chile era la desigualdad y que hoy día dice que básicamente el Gini lo hemos mejorado en un punto. Un embajador como Javier Velasco, que su último discurso público, el junio del 2022, fue los últimos 30 años de la concertación lo que han hecho es agudizar las desigualdades. Esa crítica es profunda porque es una crítica intelectual a un modelo que ustedes intentaron delinear de forma alternativa y el presidente se los metió todos ustedes al bolsillo. A ver, Alberto. Y se los pasó por el mismo a ustedes. Alberto, puede con Guille. ¿Qué pasa? Sí. Mira, a ver, primero, muy simple. Si nos sentamos, yo he hecho el siguiente ejercicio. Reconozco que la invitación fue de la tercera persona a la que menciono, no tengo la autorización para dar el nombre, no le he preguntado. Una persona de derecha, una persona importante de la derecha en algún momento me dijo, oye, sentémonos a pensar qué cosas podríamos estar de acuerdo en soluciones a los problemas que hay. Y si nosotros te sientas, tú vas a encontrar un 80% de las soluciones que son de sentido común. Que caen de cajón. Que caen de cajón, sí. Que requieren inversión, sí. Que requieren dificultades, que son difíciles de administrar, pero que son razonables, que son súper simples. Y luego viene un conjunto de decisiones que ya involucran una perspectiva ideológica, que es legítima además. Sin duda, pero ¿dónde está? Pero bueno, pero la pregunta que yo te hago de vuelta es... Pero contéstame la mía primero. ¿Hay renuncia? No, a ver, evidentemente el gobierno ha renunciado... No, el Frente Amplio. Bueno, pero el gobierno del Frente Amplio, o sea, el gobierno y el Frente Amplio nunca renunciado a su ideología. Han renunciado. A ver, el Frente Amplio nunca tuvo una ideología muy clara, hay que decirlo. Sí. O sea, tenía 13 movimientos desde liberales hasta libertarios, socialistas, hasta anarquistas, libertario, sí. Y eso, pero en políticas públicas estaba más o menos claro. Esas políticas públicas no se han llevado a la práctica en su mayoría. Algunas se han hecho, pero la mayor parte de esas no se han trabajado. De hecho, el corazón del Frente Amplio se produjo en educación, históricamente, y en educación no se ha hecho nada. Entonces, eso es claro. Entonces, eso tengámoslo sobre la mesa de todas maneras. Yo creo que la honestidad intelectual en estas cosas nos ayuda a limpiar la escena, ¿no? Por lado y lado. También es cierto que cuando yo hice el mismo diagnóstico que les acabo de decir en ENADE del 2011, durante 6 meses me dijeron es relevante, nos parece bien, pero se quitó la fiebre, desaparecieron las protestas y dijeron no lo inviten más a ninguna parte. ¿No? Entonces, bienvenido a Sin Filtro cuando quiera. Entonces esa problemática de que estamos yendo de un lado para otro, hagamos un acto de honestidad intelectual y digamos, mira, todo esto existe y todo esto lo podemos hacer y de ahí para adelante vemos. A ver, Guille. Yo creo es muy interesante la conversación. Sí. Yo creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta de lo importante, lo muy relevante que es lo que ocurrió el fin de semana. La frase del presidente Boric, que no es interpretable, como decía Alberto, porque él habla de los 30 años, es muy literal, tiene una importancia histórica que nos vamos a dar cuenta en el futuro, porque al final esta es la derrota cultural más importante de cierta parte de la izquierda, porque la realidad terminó por imponerse. El presidente Boric, que tenía una visión crítica sobre Patricio Aylwin, termina alabándolo. El presidente Boric, que no tenía... al lanzamiento del libro. Bueno, el presidente Boric, que no quería TPP-11, se sienta a tomar, ustedes se van a acordar de la escena, se sienta a tomar una cerveza con Trudeau en Canadá, y la conversación fue más o menos así. Oye, pero ¿por qué no queréis firmar el TPP-11? No, porque el tema del arbitraje generalmente ganan los privados. Pero Gabriel, le dice Trudeau, si el tema del arbitraje es exactamente el mismo que hay en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile. Cuando Gabriel Boric viaja por todo el mundo y todos los líderes mundiales le dicen, oye, qué increíble lo que ha hecho Chile en los últimos 30, 40 años. Y entonces, él se empieza a dar cuenta de que lo que él pensaba respecto de la historia de Chile era Narnia. Era otro país, era otra realidad, que la verdadera realidad es que efectivamente en estos 30 años en Chile hubo un progreso gigantesco. Cuando el presidente Boric dice
que la capacidad de innovación, cáchate lo que dice, que la capacidad de innovar del mundo privado es infinitamente superior a la del Estado. Claro, eso lo dice después de que trató de transformar en Apple Lipigas. ¿Y qué pasa con el Estado emprendedor? Entonces, cuando todo este tema romántico respecto a la educación pública, que hoy día, mira, liceo de aplicación, hoy lunes, primer día de clases, bombas molotov afuera, el colegio tomado, primer día de clase. Entonces, es la realidad la que termina por imponerse. Y el presidente Boric dice, en Europa, algo que es obvio, que estos 30 años fueron buenos y eso es una derrota cultural brutal para cierta parte para Javier o Gustavo, a ver, Gustavo. Pero en esa deriva del presidente Boric viene desde la segunda vuelta. Y desde ahí se le ha caracterizado, a lo menos por algunos sectores de izquierda, como una continuidad de un gobierno de la nueva mayoría 2.0, en la cual esa coalición de la nueva mayoría se amplía hacia el Frente Amplio, con un programa relativamente similar también al de la nueva mayoría en materia de derechos sociales, que no era ningún programa refundacional, pero que sí marcaba algunas diferencias estructurales en ciertas materias y que si uno lo mira con el escenario internacional es bastante similar al programa que impulsó Petro. Pero yo diría que ahí hay una diferencia en términos de liderazgos. Pero si uno mira el programa que tiene Petro en Colombia con el programa que tiene Boric en Chile o que tenía Boric en Chile, no eran tan diferentes en algunas materias, apuntaban hacia un mismo horizonte. Pero Boric, a diferencia de Petro, y yo creo que principalmente por la derrota el 4 de septiembre, acepta la renuncia a las propias ideas que lo llevaron a gobernar. Y hoy día, por ejemplo, en materia de la discusión pero la acepta sobre... rato, a veces como No que- la acepta, hay un simbolismo en declaraciones que se permiten en el extranjero para un lado o para el otro, al mismo tiempo que reivindica la lucha por los derechos humanos y al juez Baltasar Garzón, luego va a saludar con igual ímpetu al rey y a las empresas. Entonces el plano simbólico, pero en términos de hacia dónde está gobernando, yo diría que está con mayor renuncia a lo que fue el segundo gobierno de la nueva mayoría, y eso también limitado por una condición práctica, es que no tiene mayorías parlamentarias. Entonces vemos, con esto cierro, al Partido Comunista defendiendo la reforma previsional a través de la ministra Janet Jara, respecto a la cual se opusieron durante el gobierno de Piñera porque no creen en esa propuesta. Sin embargo, están renunciando porque están tratando de sacar a flote el gobierno. Alberto. Salvar los muebles es un deporte en política que todos lo han jugado, así que eso está claro. Yo creo que lo importante aquí es entender. En primer lugar, yo creo que es muy importante entender, no pasarse un poco de rosca respecto al escenario. La política se mueve por mareas completas, no individualmente. Entonces, se mueve para un lado, se mueve para el otro, con todo, porque la gente apuesta. La gente normal solo quiere integrarse en la sociedad. La gente normal no tiene una ideología. Quiere estar, si en la Edad Media había que ir a misa, para integrarse vas a misa. ¿Ya? Y ahora, si hay que ir al mall, hay que ir al mall. No pasa nada, es normal. Entonces, en ese contexto es que se produce la situación actual donde la gente apostó por un gobierno, apostó por otro, apostó por un gobierno fuera de los mundos conocidos, por Boric. En medio del gobierno le quiso quitar la pelota y se la pasó a los republicanos que están fuera del mundo conocido también. Aquí las dos grandes coaliciones cayeron. Están probando a alguien que dé una respuesta. Entonces tengamos claro que no es que la gente se convenció de tal o cual solución. La gente está probando a quién le pasa la pelota. Obvio. Y eso es lo que no se ha logrado encontrar alguien que juegue a la pelota medianamente bien, digamos. Pero hay que decir que Bueno, la Johannes gente... y Gabriel. Johannes, cortito. Pero hay que decir que la gente buscó a quién pasarle la pelota en función de lo que decía. Del programa, de toda la campaña, de la trayectoria que tuvo. Yo creo que, tengo una hipótesis súper distinta, yo creo que Boric nunca fue lo que dijo que era. Yo creo que Boric es Boric. Es mucho más subjetivo. No es nada subjetivo. Tú ¿Qué dices eso? revisa, Yo analizo sus declaraciones, no lo que eventualmente revisemos pensaba. el comportamiento en todos los ámbitos. Yo creo que, por poner un ejemplo, se discutía en el Parlamento el aumento, el primer proyecto de ley que ingresó Piñera, el 2018, el aumento a los organismos colaboradores del Sename. Lo lanzó en Puente Alto, Boric se sumó a esta campaña de los niños primero en la fila, formó una comisión en La Moneda, Boric fue rompiendo con el Frente Amplio, porque el Frente Amplio no estaba de acuerdo con eso, y él se escapó y fue a La Moneda. Después sumó a otros. ¿Para qué? Para aumentarle las subvenciones, las platas, a las fundaciones que, en mi opinión, muchas de ellas lucran con la infancia. Esa perspectiva que hoy día discutimos respecto de cómo se han corrompido las fundaciones, ahí estaba en juego, porque lo que estabas poniendo era plata
y desde la perspectiva de los legisladores, legislabas a favor de aumentarle las subvenciones sin ponerle transparencia, sin exigir unos mínimos, etc. Yo creo que hay muchos otros ejemplos respecto al comportamiento de Boric que dan cuenta de que este es Boric. Este Boric es el verdadero Boric. No el anterior. O sea, un fraude electoral como... Yo quiero enganchar con lo que dijo Alberto, porque es cierto que mucho del desapego con respecto a la clase política es consecuencia de un empeoramiento objetivo de las condiciones de vida de los chilenos a partir del 2015, diría yo. Específicamente de la mano de la inmigración masiva que reventó el mercado laboral y reventó el mercado inmobiliario y también la calidad de vida de muchos barrios. La reforma de Arenas. Entonces, y la reforma de Arenas que para más remate paró la economía. O sea, tú tienes ahí una situación en la cual entonces muchas familias que se habían endeudado para un cierto ingreso, ven cómo se reduce el ingreso, pero la deuda se mantiene y con eso se quedaron sobreendeudados y se metieron en un círculo extremadamente vicioso. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando entra el 1810 y después esta respuesta, que es la respuesta del brazo no armado del octubrismo, digámoslo así? Que todos los índices para esas mismas familias empeoraron. No se mejoró en nada. A partir del 18, si ya a partir del 2015 tú tenías medible un empeoramiento de las condiciones de vida de los chilenos más humildes, tú a partir del 1810 tienes un desastre. Y esto lo estamos viviendo en este momento. Y la razón por la cual, una de las razones, y ahora trato de ser objetivo, una de las razones por las cuales la gente está votando por republicanos, es porque ven en el orden la posibilidad de recuperar una senda que se perdió en algún momento. Ven en el control de frontera una posibilidad de recuperar ese orden. Ven en la recuperación del orden económico también la posibilidad de volver en algún momento a un desarrollo económico que los vuelva a llevar a ellos en la pasada. Y eso es algo que la izquierda en este momento no solamente ya no puede ofrecer, lo ofreció la concertación durante mucho tiempo, crecimiento económico, distribución de la riqueza, lo ofreció. Pero la izquierda en este momento se ha derrumbado porque tú tienes distintas almas también. Tienes aquellos que no les interesa el crecimiento económico porque son demasiado ecologistas. Tienes los otros que no entienden el crecimiento económico como un aporte para aumentar lo que es el gasto social, también a partir de lo que son los ingresos fiscales. Y tienes una inmensa mayoría que la verdad es que ve todo esto y dice, bueno, ¿cuál es la solución práctica a mis problemas? Y la verdad es que nosotros estamos ofreciendo una solución, creemos que es un camino. Si no somos capaces de cumplir nosotros en algún momento con esas expectativas, probablemente termine de derrumbarse el sistema político. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores y a la vuelta, declaraciones del profesor Luis Silva, se enciende el proceso constitucional 2.0, proponemos reducir los diputados a 132, si esta medida no se toma ahora, no la va a tomar nadie. Habló del aborto, habló de la paridad, vamos a hablar de eso y vamos a estar bajando con Alberto Mayol para ver qué nos dice sobre este proceso constituyente 2.0. Ya, estresado entre planillas, cartolas y llamados para que te paguen, ordena y optimiza tu proceso de cobranza con Dumin para que te paguen a tiempo. Dumin te lo hace simple, como recuérdele automáticamente a tus clientes cuándo deben pagarte con un link de pago incluido. Conéctate con tu banco para conciliar todo lo que te pagan y entérate quién y cuánto te debe en tiempo real con nuestro reporte en línea. Transforma tu cobranza y logra que tus clientes te paguen. Visita Dumin.com y pide tu demo absolutamente gratuita. Farmacia Socorro, nos vamos a Talca. Socorro, una farmacia talquina con tradición en la ciudad, un completo stock, excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado. Farmacias Socorro, búsquela en www.farmaciasocorro.cl y ojo, reparto a domicilio en Talca por compras al teléfono, WhatsApp o su e-commerce. Farmacia Socorro, la farmacia de Talca. Disfruta los mejores partidos del mundo, casino en vivo y maquinita. Regístrate en juegaenlinea.com con el código GANA y obtén 10.000 pesos en apuestas deportivas y 30 giros gratis en maquinita. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. Impulsa tu desarrollo profesional y empresarial con una oficina en el corazón de Chicureo. Puertas de Chicureo es el primer parque comercial de Chile ubicado en Camino Chicureo con autopista Los Libertadores. Entra a puertasdechicureo.cl y coordina una visita a las oficinas piloto y conoce todos los detalles de este megaproyecto dedicado a comercio, cultura, gastronomía, oficina y mucho más. Puertas de Chicureo, tu entrada al éxito. Póngame la graf, porfa. Habló el profesor Silva, habla y queda la grande, ¿o no? Alberto, ¿qué te parece
las declaraciones del profesor Silva y dice: Luis Silva y enmiendas de republicanos a la ley de aborto va a ser un tema que van a tener que resolver en tribunales, no nosotros. ¿Qué te parece las declaraciones del profesor Silva? ¿Y cómo deja el proceso? Este estaba un poquito calladito, estaba muteado y de repente ¡pum! Salta. Es un proceso, a ver, yo insisto que este es un fenómeno estructural, entonces la fuerza política que le toca administrar el momento va a ser siempre muy difícil. En este caso, republicanos tienen que administrar una situación que es contradictoria per se. Ellos están arriba de un proceso en el cual no quieren cambiar la Constitución, pero en lo que va a demostrar su gobernabilidad es que logren aprobarlo. Si lo rechazan, es que es así, Johannes, yo te informo que soy sociólogo y te puedo decir que es así. Entonces, nadie es perfecto. Entonces, está bien, pero yo tendría que devolver mi título si eso no ocurre. Entonces, si pierde republicano, la pelota que le pasaron significaba que no la pudieron dominar, que no pudieron hacer nada con ella. Porque la gente lo que dijo es, deme gobernabilidad. Yo estoy dando el poder, no le estoy pasando cualquier cosa. Lo más importante que tengo se lo estoy pasando. Y tienes que demostrarlo. Nosotros somos minoría, no mayoría. Hoy día no, son la mayoría. Somos minoría relevante, pero no somos mayoría. Ojo, 2/5 no es una mayoría en ninguna matemática del mundo. Yo sé que Yo sé que hay gente que le gusta el 2 más 2 es 5, pero... A todos los que les ha tocado tener la pelota, y es lo que pasó cuando partimos, cuando yo llegué estábamos hablando de eso, a todos los que les tocó pasarle la pelota han dicho: quiero pasarles también la pelota a otros, no quiero estar solo con la pelota. ¿Ya? Estamos todos jugando el mismo juego porque esa pelota quema. ¿Ya? Este es un clásico, hay mucha gente mirando y el partido es importante. Bueno, resulta que efectivamente esa pelota quema. Y esa pelota quema y cada tanto saben que tienen que administrar esa gobernabilidad y al mismo tiempo saben, y si no están informados seguramente porque la estrategia no te la han compartido, pero esto es así, o sea, saben que tienen que lograr esa gobernabilidad, pero cada cierto tiempo tienen que hacerle un guiño, lo mismo que le pasa al presidente Boric, a su sector. Entonces tienen que ir y decirle algo. Entonces publican la entrevista, Luis Silva ya quedó manchado para eso, entonces va Luis Silva a decir lo que tiene que decir y mañana se borrará. Y si no se borra, la gente dirá: ¿y ahora qué? Alberto, hay una dificultad fundamental en mezclar lo que es la gobernabilidad en un órgano colegiado como es, por ejemplo, el Congreso, con lo que es la gobernabilidad en un país. Tú tienes otros instrumentos en un Congreso o en un Consejo que los que tú tienes en un país. O sea, más fácil en un Congreso. Yo te diría que depende del Congreso. Bueno, pero en general tú en un Congreso, a diferencia de un país, lo que tú tienes son claras posiciones políticas que están definidas por parte y a las cuales adhieren todos y cada uno está obligado respecto de sus posiciones políticas. Es decir, tú tienes una capacidad de maniobra siempre determinada, entre otras cosas, por la gente a la cual tú estás representando y por la oferta política que tú hiciste. Eso es escuchar a Baza en la convención. Bueno, pero al final... El mismo argumento. Bueno, al final... No pudimos porque era difícil. Al final el conflicto de la convención fue efectivamente, uno, que tuvieron voto voluntario, por lo tanto estaban completamente sobre representados los termocéfalos, ¿de acuerdo? Y esos termocéfalos no pudieron hacer un proyecto de constitución que apelase al sentimiento nacional. En este momento tenemos voto obligatorio y nosotros no vamos a ofrecer nada que no sea más o menos estándar en cualquier otra democracia del mundo. Ahora, si eso es suficiente para convencer o no, dejémoslo ahí. ¿El aborto es estándar? Pero la prohibición del aborto es estándar en muchos países. Y el aborto es estándar en muchos otros. ¿En países desarrollados? Sí, también países desarrollados. Por ejemplo, Polonia, Hungría. Son países bastante más desarrollados que nosotros, por lo demás. Sí, pero me había hacer una pregunta. Permíteme cerrar. Que termine, Johannes. ¿Terminó todavía no? Permíteme cerrar. Yo lo que voy es a lo siguiente. Si tú vas y ves lo que va a ser la oferta de constitución, va a ser una constitución moderna, una constitución liberal, una constitución que permita a los distintos sectores poder impulsar su agenda política en materia de lo que son derechos sociales o lo que sea, pero no va a ser una constitución, ¿no?, que sea necesariamente una que aperne en una dirección o en otra el sistema político. Yo creo que esa es la lógica de la constitución. Espera un poquito, voy contigo, Gabriel Esparte. Faltó decir partisana. ¿Partisana? A ver, primero sobre este tema yo creo que hay que esperar también un poquito que se despeje con un texto en la mano, porque la verdad es que estas declaraciones... Pero aquí hay declaraciones, sí, pero yo quiero leer un texto. A mí me llama la atención lo que dice Gabriela. Yo quiero leer un texto. Lo que estoy diciendo básicamente es que me parece que cualquier retroceso
o cualquier tipo de constitución que tenga una búsqueda de una constitución partisana va a ser un fracaso más. Así de simple. Y nosotros hacemos un llamado desde el principio a tener una constitución que permita interpretar a la mayor cantidad de chilenos posible. Si eso no se da, bueno, ahí está, va a estar el mecanismo de salida. Ahora, no puedo dejar de volver un poquito el tema atrás respecto de la renuncia. Aquí se habló de renuncia y a mí me hace ruido el tema de la renuncia en el gobierno de Gabriel Boric, particularmente porque la renuncia no tiene coherencia. Yo no sé si hay renuncia o no. Cuando veo a Boric del sábado hablándole a los empresarios en España diciendo que el modelo de los 30 años es un buen modelo, cuando él mismo llegó al poder de manera tal que destruyó esos 30 años para finalmente terminar gobernando con muchos de los 30 años y finalmente el domingo termina haciendo lo que hace con el juez Baltasar Garzón, uno no sabe cuál es la coherencia. Cuando falta coherencia, falta confianza. Entonces, el gran problema que tiene hoy día Gabriel Boric es que en esa falta de coherencia, en que se mueve de su barra brava a su barra menos brava y con eso mantiene ese 30%, tenemos el problema que la gente no confía en él. Y el problema es que Gabriel Boric le quedan 3 años de gobierno, tiene que resolver una serie de problemas muy graves que se arrastran hace mucho tiempo en este país, le quedan 3 años de gobierno y tiene por delante un gobierno donde su nivel de confianza es bajísimo. Entonces, o él hace una renuncia efectiva y de verdad hace un trabajo donde él de verdad pone la pelota al piso y dice yo me voy a ir por este camino, pero este presidente que va dribleando en el camino todo el tiempo, y no por solo salvar los muebles, yo creo que es mucho más que eso, es porque él mismo no ha decidido para dónde va. Y es una cosa que Elwin decía siempre en sus discursos. Elwin siempre decía que el gran problema de ser presidente era quedar mal con alguien. Porque ser presidente es necesariamente tomar decisiones difíciles. Y yo creo que Boric no hace eso. Ya, Gustavo. Sí, no, yo solo quiero agregar que a lo que decía Gabriel, creo acá que estamos en un momento político complejo, falta identidad, falta discusión ideológica en el Congreso de mi propio partido. Este fin de semana yo soy de la minoría que estoy tratando de presionar y abogar y convencer para que haya un Congreso ideológico. Hay poca discusión ideológica en el partido. Yo pertenezco a Convergencia Social, como todos saben, y la verdad de las cosas es que esto que nos pasa a nosotros le pasa a la mayoría de los partidos y particularmente en el Frente Amplio. Yo creo que falta una discusión seria, yo creo que falta profundizar los conceptos y falta, porque eso te da coherencia y consistencia. Y desgraciadamente hoy día es difícil cuando eres minoría y cuando has tenido que renunciar a básicamente casi a la totalidad de tu proyecto porque no tienes ninguna forma, desde el punto de vista pragmático, de llevarlo a cabo con un parlamento en contra. Es imposible. Y respecto de los dichos de Luis Silva, la verdad las cosas que a mí me parece que lo que están haciendo o van a tratar de hacer es pasar la planadora con un montón de enmiendas que son básicamente involutivas. Están tratando de reponer los 2 tercios, lo que va a hacer que sea casi imposible, con el nivel de fragmentación, sea casi imposible modificar la Constitución. Pero adicionalmente me llama más la atención cuando Gabriel dice que no se quiere referir a lo dicho por Luis Silva No dije eso, Gustavo. Pero déjame solo terminar. No empiece a poner palabras Lo que pasa es que en el proceso anterior, cualquier declaración que hubiese, inmediatamente lo que se hacía era en el proceso anterior, yo me referí el proceso constituyente. De hecho, habían varios capítulos en materia de derechos sociales que estaban bastante avanzados y eran bastante buenos, pero se torpedeaba por cualquier razón. Ahora, ¿tu opinión? Sí, por supuesto. Sí, y también ahora puedo replicar. También bueno, en fin, a lo que quiero ir es que los dichos del convencional Silva son preocupantes. Quiere bajar el número de parlamentarios a elegir en los distintos distritos. Ellos dicen que quieren igualdad, por eso que se oponen al tema, porque no quieren distorsionar la voluntad popular, quieren ¿cómo se llama?, eliminar la paridad de salida. Y resulta que lo que quieren hacer es disminuir el número de diputados por distrito y por lo tanto el voto de alguien de Coyhaique va a valer 8 veces más que alguien de acá de Santiago. Le voy a dar una cifra. Mire, le voy a dar una cifra. En el distrito 27, que es Coyhaique, votan 40.000 electores. Que vaya a tener los mismos 40.000 electores. 40.000 electores. Dame un segundo, por favor.
En ese distrito salió Miguel Ángel Calisto con 9.738 votos. Y el diputado que salió con menos votos en el distrito 10, que es Santiago, salió con 18.048. Es decir, las personas donde existe menos densidad van a elegir, en términos proporcionales, su voto va a valer mucho más que aquel de una gran ciudad. Lo que hace, y no tiene nada que ver con la descentralización. La descentralización tiene que ver con la toma de decisiones. Por eso, no con tienes más representantes de regiones que de Santiago. Y quiero agregar otro tema. Es tan caro para cualquier incumbente participar en el sistema político que el hecho de disminuir la cantidad de posibles diputados o miembros del Parlamento lo que hace es encarecer. Oye, perdona, pero... el costo de las campañas. Por lo tanto, va a ser casi imposible nuevos incumbentes. Y adivinen de dónde sale el dinero para financiar las campañas. Una campaña, ¿cuánto cuesta una campaña, Gabriel? Bueno, depende, porque de las fundaciones salen. ¿Cuánta plata? Está claro. Hay campañas que salen de las fundaciones. Me quedan pocos minutos después que también que hable más Alberto. Primero, porque Lorca entiende lo que quiere, escucha lo que quiere. Yo mismo he dicho que quiero ver un texto final, porque cuando la vez pasada me pronuncié sobre el texto, lo hice sobre el texto. No, perdóname. Me vas a decir lo mismo respecto a la discusión que tuvimos cuando te fuiste Luis Silva. del ¿Me programa. puedes dejar terminar, Lorca? Lo que pasa es que dejar terminar? Lo que pasa es que estás mintiendo. No, es que estoy... Revisemos las declaraciones Muchachos, Allen Parte era el Lorca, por favor, muchachos. Ya, Allen Parte, termine, por favor, ya. ¿Ante el tribunal hace lo mismo? ¿Así lo hacía en audiencia? Porque de verdad yo como juez te echo para afuera. Ya, pues Allen Parte, por favor. Mira, te voy a explicar una cosa. Respecto al texto, quiero leer el texto. Segundo, respecto de Luis Silva, lo dije expresamente, pero te lo voy a tener que volver a repetir porque tú parece que no... Lavado de oreja hay poca. Te voy a explicar. ¿Por qué siempre tienes que hacer Respecto de Luis Silva, yo dije alusiones? que me parece que cualquier cosa que haga retroceder los derechos que ya están consagrados me parece una mala idea. Lo dije tal cual, Gustavo Lorca. Lo que pasa es que hay que repetirte las cosas a ti. Si tú entendieras las cosas y escucharas y entendieras, bueno, no dije eso. Yo dije que quiero ver el texto final más allá de la declaración. Allen Parte tiene que leer el texto final. Yo tengo que saludar a mis auspiciadores y a la vuelta, ¿qué tenemos? EUG. Seguimos con esto, perfecto. Pero quiero volver con Mayol. Ya, tienes problemas legales, no te angusties más. Equipo Defensa es la solución con abogados cercanos que te apoyarán en las áreas de defensa laboral, deuda, familia, arriendo, penal y pyme a lo largo de todo el país y 100% online. Equipo Defensa es mucho más que un grupo de abogados. Duerme tranquilo y deja tus problemas en manos de Equipo Defensa. Agendando ahora una consulta en www.equipodefensa.com. Mis amigos de Reistock, claro, en Reistock encontrarás la cartera de inversiones inmobiliarias más rentables del mercado. Los asesores expertos de Reistock.com te guiarán en la elección de tu próxima inversión, así como en el proceso de crédito hipotecario, escrituración y administración. Más de 2.000 clientes respaldan el trabajo de Reistock.com. Pide tu asesoría a costo cero en Reistock.com y comienza a proteger tu futuro y el de tu familia. Y me dieron ganas de viajar, ¿cómo no? Y viajar nunca fue tan conveniente como ahora con KM Ticket, el outlet, tus pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y a seguir desde ahora a KM Ticket en todas sus redes sociales. KM Ticket, el outlet de los pasajes nacionales e internacionales. Y póngame la música, por favor. Despierta tu felicidad con el nuevo café de Marley Coffee, Wake Up and Live. Un café 100% natural, mezcla de selectos granos con notas frutales y dulces aromas. Wake Up and Live te invita a salir y hacer eso que amas. Encuéntralo en supermercados, Marley Coffee y obvio en marleycoffee.cl. Y atención, aprovecha concurso de lanzamiento, entradas dobles al concierto recital que quieras. ¿Al de Pepe Toro? Bueno, más información en marleycoffee.cl. Y ya se viene. ¿Se viene o no? Lo digo, no, sí, ya viene. Alberto Mayol, proceso constituyente, silencioso, y de repente usted dice, tiran a Silva a dar estas declaraciones porque le habla, digamos, su barra. Pero esto igual ensucia un poquito el proceso porque la gran parte, imagino yo, republicanos quieren que esto se apruebe. O sea, hay un diseño básico que es de... ¿Por qué? Bueno, que se entiende... A ver, lo primero es que es muy complicado si tú tienes la mayoría y tú postulaste a un proceso que solo es para redactar una constitución, que tú digas que en realidad la verdad es que no quieres redactarla
y lo que quiere es que quede la que está. Es impropio, ¿ya? Cuando tú tienes 2 personas, 3 personas y no eres relevante, puede ser un juego que se entienda, pero no se entiende cognitivamente si tú tienes la mayoría. Entonces es complejo para republicanos ese desafío. Y evidentemente ese desafío va a seguir pesando. Entonces, claro, mandan a Luis Silva a controlar un poco la situación, a decir un par de palabras, pero el proceso final tiene que ser un proceso, esto estoy hablando de lo que todo el sistema político se imagina. Si todo el sistema político está equivocado, entonces se van a topar en diciembre con una situación bien compleja, y pueden estar equivocados, no digo que no, lo que digo es que simplemente están todos imaginando que llega un día en que el presidente Gabriel Boric y el impugnador principal, José Antonio Kast, van a decir los dos a favor, porque ahora no se dice a favor. Entonces, ambos van a decir a favor. Y eso, supuestamente, va a generar la posibilidad de que se apruebe. Que no es algo obvio. No es algo obvio porque hay un clima. De momento, ninguna tesis dura del sistema político para darle sostenibilidad al sistema político tal como estaba ha funcionado. Todas las tesis siempre han perdido. O sea, al que le toca, después pierde. Y después pierde de nuevo y pierde al que le toca al siguiente. Esa es la situación. Entonces, este sería el primer momento en que podría ocurrir que la gente nos diga, ok, está bien, hagamos lo que ustedes dicen. ¿A título personal? Solamente a título personal. Ok. Yo no respaldaría nunca un texto constitucional que no garantice al 100% los derechos fundamentales de mis conciudadanos. Es decir, si efectivamente hay que empezar a sacrificar derechos fundamentales para hacerle espacio a los derechos sociales o los derechos de segunda y tercera generación, es un tema que yo no podría respaldar. Los derechos Y no lo podría, pero permítanme, pues si aquí tiene que ver también, si al final, no olvidemos que nosotros tenemos 2/5 para redactar reformas o modificaciones se requiere no solamente de Chile Vamos. Pero ¿ya? 2/5 te sirve Pero un momento, para no aprobar, sí, te sirve para rechazar, pero no te sirve para redactar, ¿ok? Ojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Evidentemente que nosotros vamos a tener que en algún momento tomar una decisión respecto de lo que sea el texto que salga al final del proceso. Si ese texto no nos convence, porque resulta que la Constitución actual protege mejor. A ver. No, pero ¿qué tiene que ver? Alberto, lo que a nosotros nos está golpeando más, lo que a nosotros nos golpea más es el hecho de que mucha gente simplemente no quiere proceso, nunca quiso proceso. Y lo que nosotros nos está golpeando es que nosotros nos eligieron, entre otras cosas, como voto, también como voto de protesta contra el proceso. El Guille Ramírez fue Alberto. Ustedes deberían aprender de lo que le ha ocurrido al gobierno, particularmente al Frente Amplio. Nosotros lo hemos criticado siempre diciendo, no puedes tener un pie en la moneda y otro pie en la calle. Y el Frente Amplio se defiende diciendo, bueno, pero es que nosotros nos eligieron porque estamos en la calle, por estas manifestaciones, si abandonamos la calle, abandonamos nuestra esencia. Vale, pero la gente te puso en la moneda y tienes que gobernar. Y si gobiernas bien, la gente te va a premiar, y si gobiernas mal, la gente te va a castigar. En el caso del Partido Republicano no se puede tener un pie adentro de la convención, dirigiendo el proceso, y al mismo tiempo tener un pie en el grupo de personas que quieren rechazar una nueva constitución. No se puede nomás. El Partido Republicano tiene que tomar una decisión. O estar en contra, o estar en contra. A mí no me vaya a sacar un voto a favor de algo que no está listo. Muchachos, me quedan pocos minutos. Acá lo relevante es que el Partido Republicano entienda que la gente, la democracia, los puso a cargo de un proceso. Y que ellos tienen que hacer todo lo posible, porque es el mandato de la gente, para que el proceso sea exitoso. Y Johannes, si el proceso es exitoso, Alberto tiene toda la razón, es una muestra de talento político, de gobernabilidad, y van a salir premiados. ¿Qué es éxito? Te hago una pregunta. Éxito es sacar una buena constitución, no cualquier constitución. Alberto, una pregunta siguen rindiendo pleitesía a aquellos ultrones que no quieren nada, tal como parte del Frente Amplio le sigue rindiendo pleitesía a la calle, entonces van a fracasar. Supongamos que... una pregunta para Alberto le quiere hacer una pregunta. Supongamos que ya, tú tienes 2/5, un poquito más, pero ya, 2/5. Entonces, llegas con tus 2/5 y dices, mira, esto es, nosotros aceptamos algunas cosas, pero de aquí no nos movemos. Estos son nuestros límites, que es legítimo. Entonces, el resto del sistema político de repente se reúnen y dicen, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo todos los demás, entonces, en otro texto, porque esto no da. Y entonces van, y todo el resto del sistema político va y forma una especie de concertación, ¿ya? Y entonces van y aprueban otro texto.
y ustedes quedan como la mayoría que no fue capaz de gobernar. Te pregunto, para ti, ¿eso no es una señal a la ciudadanía de un fracaso? Alberto, un fracaso es entregar un texto constitucional que no cumpla con los mínimos que se requieren para proteger los Pero derechos mínimos tuyos, fundamentales. pero hay otra gente. Pero evidente, pero si al final yo estoy representando a la gente que piensa como yo. La lista del pueblo pensaba igual. Sí, Es que con todo una argumento no es diferencia fundamental, Alberto. Nosotros no somos ni destructores ni refundadores de la República de Chile. usted quiere mantener Nosotros estamos planteando la reconstrucción institucional. Ahora, ¿hasta qué punto eso es posible con la fuerza y con las constelaciones que tenemos? Si la ciudadanía nos acompañaría o no nos acompañaría, o si de eso es posible hacerlo dentro de la convención o no. Es un tema que todavía se va a dar, si todo es un proceso que está en curso y está fluyendo. Pero te lo voy a plantear de la siguiente manera. Ningún proyecto constitucional que salga de la pluma del Partido Republicano, Chile Vamos, también Fuerza de Centro Izquierda, va a ser un proyecto que sea ni refundacional ni totalitario. Eso es correcto. Absolutamente. Ninguno. Ninguno pone en peligro la existencia de Chile o los derechos fundamentales de los chilenos. Como lo Y hizo esa es la una primera gran convención. diferencia respecto al proyecto anterior. Muchachos, tengo que agradecerles el programa del día de hoy. Muchas gracias, abuelo, por estar presente junto a nosotros. Invitadísimo la próxima semana, abuelo. Esta es su casa. Muchas gracias, Javier. Alberto, muchas gracias por haber venido. ¿Lo pasó bien? ¿Le gustó? Muy bien, muy bien, Perfecto. muchas La gracias. próxima semana ciérrenme con Alberto también. Gustavo Lorca, muchas gracias, Pancho Rego, Alemparte, Guille Ramírez. Muchas gracias, Johannes. Muchas gracias a ustedes que nos siguen día a día a través de todas las plataformas, todos los dispositivos. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao.